Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a tratar el tema de la estequiometría. Haremos otro vídeo de problemas, pero este va a ser de los principios teóricos. ¿Qué es la estequiometría? La estequiometría es el estudio cuantitativo de reactivos y productos en una reacción química. Imaginemos una reacción cualquiera, donde estos son los reactivos, CH3H8, que es el propano, es un hidrocarburo, más oxígeno, para dar agua y CO2. Lo primero que hay que hacer con una reacción química es ajustarla para que se cumpla el principio de conservación de la masa, es decir, que la masa de los reactivos sea igual a la masa de los productos o que el número de átomos totales de los reactivos sea también igual al número de átomos totales de los productos. Ya está ajustada y nos aparecen aquí unos números. Aquí no aparece ninguno, si no aparece nada es un 1, aquí aparece un 5, un 4 y un 3. Estos números se denominan coeficientes estequiométricos y tienen una utilidad fundamental porque nos dan la estequiometría de la reacción. Esto es, la proporción en la que se encuentran las sustancias que intervienen en esta reacción, ya sea en moléculas, una molécula de C3H8 reacciona con 5 moléculas de oxígeno para producir, lo que significa la flecha, 4 moléculas de agua o 3 moléculas de dióxido de carbono. O también en moles. Es lo mismo decir que un mol de C3H8 reacciona con 5 moles de oxígeno para producir 4 moles de agua y 3 moles de dióxido de carbono. ¿Por qué es lo mismo? Pues porque los moles y las moléculas son proporcionales. El factor de proporcionalidad, recordad que era el número de Avogadro. 6,023 por 10 elevado a 23. Llamamos cálculos estequiométricos a las operaciones que utilizan la estequiometría de una reacción química para calcular la cantidad de una de las sustancias, reactivos o productos. Es decir, yo puedo calcular la cantidad de cualquiera de estas sustancias, de C3H8, de O2, de agua o de CO2, a partir de la cantidad de cualquiera de las otras sustancias, de cualquiera de estas sustancias que intervienen en la reacción. Es decir, puedo calcular la cantidad de cualquiera de estas sustancias a partir de la cantidad conocida de otra de estas sustancias. Estas cantidades pueden venir expresadas en unidades de masa, en moles, o como hemos dicho también en moléculas, que sería lo mismo, moles. Ya veremos en otros cursos que también pueden venir dadas en otras formas. Lo primero que hay que hacer en una reacción es ajustarla. Si no lo ajustamos, la interpretación que hagamos de cuál es la proporción en la que intervienen los reactivos y los productos será incorrecta. Por ejemplo, 2 monóxido de carbono gaseoso más oxígeno gaseoso para dar 2 dióxido de carbono gaseoso. ¿Qué significa esta reacción desde el punto de vista químico? Que yo tengo 2 moléculas de monóxido de carbono, ahí las tengo, y reaccionan con una molécula de oxígeno. Ahí la tengo. Y se va a producir, que es lo que significa la flecha, una reordenación de estos átomos para dar 2 moléculas de dióxido de carbono. Fijaos que el número de átomos es el mismo, pero aquí están ordenados de una manera distinta a la que están aquí. Estos son los reactivos y estos son los productos. El número de átomos se conserva. También se conserva, lógicamente, la masa. Bien, ¿qué significa entonces estos números? 2, aquí que no pone nada, siempre es un 1 y aquí es un 2, son los coeficientes estequiométricos de los que hemos hablado. La ecuación 2CO gaseoso más O2 gaseoso para dar 2CO2 gaseoso significa que desde estos números, como hemos dicho, se llaman coeficientes estequiométricos y son los que nos van a dar la proporción en la que se encuentran las sustancias que intervienen en esta reacción, ya sea en moléculas o en moles. A nivel microscópico, esta proporción sería en moléculas, es decir, 2 moléculas de CO, el 2 el coeficiente estequiométrico, aquí que no hay nada sería una molécula de oxígeno, producen 2 moléculas de CO2. ¿Veis cómo me lo marca el número? Me lo marca el coeficiente estequiométrico. Si no hay nada, es un 1. Las moléculas no se pueden ver, pero a nivel macroscópico, ¿qué significaría esto? Pues tendríamos que poner una lupa muy potente. La lupa tan potente que tenemos, que tiene un número de Avogadro de aumento, 6,023 por 10 elevado a 23,
o 6,022 si lo preferís ser más exactos, por 10 elevado a 23, aumentos, pues pasaría esto a moles. Es decir, esto indicaría también que 2 moles de CO reaccionan con 1 mol de O2 para producir 2 moles de CO2. Veis que la reacción en moléculas es igual que la relación en moles, puesto que son cantidades proporcionales. Factor de proporcionalidad al número de Avogadro. Vamos a ver un esquema sencillo para resolver los ejercicios de cálculos estequiométricos. Lo primero, escribir la reacción química, la ecuación química ajustada. Es importante que la tengamos ajustada. Si no está ajustada, no sirve para nada, porque no sé cuál es la proporción en la que reaccionan las moléculas o los moles de la sustancia. El segundo paso es hacernos una pregunta. ¿Está el dato que me den del problema en moles o en moléculas? Todo lo que digamos para moles es válido para moléculas, por eso lo hemos puesto en paréntesis. Si la respuesta es que no, lo que tenemos que hacer es pasar ese dato, que normalmente me vendrá en gramos, a número de moles. Si el dato es una masa, recordemos que un mol, la masa de un mol, es la masa molecular de la sustancia expresada en gramos. Por lo tanto, el número de moles se hallaría dividiendo la masa total de la sustancia entre la masa de un mol, que es la masa molecular. Recordad que la masa molecular se hallaba sumando las masas atómicas de todos los elementos multiplicados por el número de elementos que había en cada tipo. Bien, con esto calcularíamos el número de moles y ya tendría el número de moles del compuesto que me dan, o el número de moléculas. Si la respuesta a esta pregunta hubiera sido sí, ya pasaría de la pregunta realmente a este paso. Me tendría que saltar esto, el cálculo, el paso a número de moles. Si ya me dan moles, pues no hace falta pasarlo, ya me los dan. Bien, ahora hay que relacionar, mediante los coeficientes estequiométricos, hay que relacionar los moles o las moléculas del compuesto que me dan con el compuesto que me piden. Es decir, tengo que hallar los moles o moléculas del compuesto que me piden. ¿Cómo? Mediante los coeficientes estequiométricos. Los coeficientes estequiométricos me van a dar a mí el factor de conversión de los moles de una sustancia en los moles de otra. La siguiente pregunta sería, ¿me piden el resultado en moles o en moléculas de compuesto? Si la respuesta es que sí, que me lo piden en moles, sí me lo piden en moles o en moléculas, ya tendría el resultado. Pero si la respuesta es que no, tendría que pasar nuevamente los moles a gramos, si me lo piden en masa. Si yo despejo de esta expresión, si me lo piden en masa, si yo despejo de esta expresión la masa sería n multiplicado por la masa molecular. Aquí la tenemos. N multiplicado, no partido, n multiplicado por la masa molecular. Y ese sería el resultado. Este es el esquema. Bien, vamos a resumir este esquema. Vamos a tener una reacción general donde A, B, C y D son los coeficientes estequiométricos, los números que hemos puesto para ajustar la reacción. Y recordemos que estos números me indican la proporción en la que estas sustancias A, B, C y D reaccionan, ya sea en moléculas o en moles. Pues bien, si nos dan masa de una de las sustancias, reactivos o productos, me da igual, y me piden la de otra, ¿qué tengo yo que hacer? Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que me dan la masa de A y me piden la masa de C. Lo primero que tengo que hacer desde la masa de A es pasarlo a moles de A, con la reacción ajustada, recordad. ¿Cómo? Con la expresión número de moles igual a masa partido la masa molecular. Siguiente paso, ya tengo los moles de A. Imaginemos que son n moles de A, los que he hallado. Ahora los tengo que relacionar con los moles del compuesto que me piden. Y eso lo relaciono, para eso tengo que mirar la estequiometría de esta reacción, los coeficientes estequiométricos. Aquí tengo que A moles del compuesto A producen C, el coeficiente estequiométrico, moles del compuesto C. Por lo tanto, esto lo voy a pasar a un factor de conversión. Los moles de A los tengo que poner en el denominador para que se puedan simplificar.
y arriba pondré los moles que equivalen a C, el compuesto C. O sea que A moles de A producen C moles de C. Si fueran de B, serían B, y si fueran de D, pues esta D minúscula. Bien, simplificando moles de A y moles de A, me quedaría N por C partido por A. Y esos serían los moles de C. Si me piden moles, pues ya está, pero si me piden masa de C, tendría que volver a esta expresión y despejar la masa, que sería números de moles por la masa molecular. Número de moles de C por la masa molecular. Y esto sería ya la masa de C. Bien, y si nos dieran moles o moléculas y nos pidieran moles o moléculas, pues más sencillo el problema. Si nos dan moles o moléculas de una sustancia y me piden moles o moléculas de la otra, solo es un paso. Por ejemplo, me dan los moles de A como antes me daban la masa, y me piden no masa de C, sino moles de C. Pues yo sé que de la reacción química de los coeficientes estequiométricos, A moles de A producen C moles de C. Entonces, yo tendría que relacionar los moles de A con los moles de C. Los moles de A serían N moles de A con los moles de C. El factor de conversión vendría dado por esto. Tengo que poner moles de A en el denominador para que se simplifique, y los moles correspondientes de C, que serían su coeficiente estequiométrico, C, en el numerador. Y ya eso me daría los moles de C. Si fuera molécula, igual, ¿de acuerdo? Lo mismo, pero con molécula. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención y os espero en un próximo vídeo.